La pleura, como saben, es una fina membrana que recubre el pulmón, ¿no? El pulmón, sus fisuras, el mediastino, el diafragma y la pared costal, ¿no? En sí. Es una sola membrana continua, pero que tiene unas invaginaciones, ¿no? Y a nivel del ilirio se separa y pasa a la pleura parietal, ¿no? Y pasa de visceral a la pleura parietal. Y así es como se tiene esta fina delgada, esta membrana, fina membrana, que recubre todo el pulmón, ¿no? En la pared costal y a nivel de los lóbulos, esta invaginación en la cisura menor, que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor, que es la que separa el lóbulo posterior, tanto del lóbulo superior como del lóbulo medio. En el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, solo hay dos, ¿no? El lóbulo superior y el lóbulo inferior. El estudio del mesotelio cultivado ha demostrado que pueden segregar factores quimiotásticos, más para neutrófilos, monocitos y transformados en macrófagos. Entonces, esto es importante. Entonces, no solamente son unas células que tienen que ver con el revestimiento, sino que también pueden tener algunos otros elementos, como por ejemplo, ¿no? Estar activos con en fenómenos quimiotácticos, en fenómenos inflamatorios, y pueden desencadenar, por ejemplo, fenómenos de reparación a nivel del pulmón. Hay esta teoría de la aspiración, por ejemplo, se dice que la aspiración crónica son compuestos de aspiración, macrófagos cargados con componente gástrico. Estos pueden llegar hasta la parte distal del pulmón, en las bases, subpleural, y podrían activar a las células mesoteliales, y serían estas las que podrían desencadenar a ese nivel un componente de fibrosis. Es una teoría. Por eso es que es más basal, más posterior y subpleural, ¿no? Entonces, esta célula mesotelial es capaz de migrar para fenómenos de reparación y transformarse en macrófagos. O sea, son células un tanto pluripotenciales. ¿Cómo es la vascularización de la pleura? Según los estudios en animales pequeños, la pleura parietal era irrigada por vía sistémica y la visceral por circuito menor. Esto no es así en los animales grandes. Dentro de ellos está incluido el humano. Cuando se hacen estudios, a mí me enseñaron que la pleura parietal era la que formaba el líquido y se reabsorbía, ¿no? Y que tenían una diferente inervación y circulación, porque eran estudios en animales como los cobayos o las ratas y los ratones. Cuando se quiere estudiar al humano, tenemos que tomar eh, animales de más peso, por lo menos 30 kilos, como el carnero, el cerdo, el caballo, ¿no? Que más o menos son el corazón, el pulmón, el funcionamiento puede ser más o menos semejante al del humano. Entonces, lo que se ha visto es que la pleura visceral es un tejido conjuntivo sin terminaciones sensitivas, no duele, irrigado por la circulación bronquial sistémica, con drenaje venoso a las venas pulmonares y el linfático conectado al sistema linfático pulmonar, ¿no? Y la pleura parietal, tejido conjuntivo con fibras sensibles al dolor, irrigado por arterias intercostales y el drenaje venoso en venas bronquiales. Y el sistema linfático es el principal sistema de drenaje del líquido pleural. Esto es importante entender. Lo importante que hay que entender que el drenaje linfático está en la pleura parietal y en la parte basal posterior. Basal posterior. Es un sistema de vasos muy finos, no son como los vasos venosos o arteriales que tienen una capa, una adventicia, ¿no? O una muscular, no. Esto solamente es una fina, delgada de células endoteliales. Entonces, cuando hay fenómenos inflamatorios, por ejemplo, el COVID, por ejemplo, una neumonía, un derrame por tuberculosis, va a alterar este sistema linfático y va a perder la capacidad de reabsorción del líquido, normalmente, ¿no? Normalmente hay una cantidad que se produce, 7 a 10, 15 centímetros en 24 horas, y se reabsorbe esa cantidad. Entonces no hay acumulación. Pero, por ejemplo, si a mí me da una neumonía con un derrame paraneumónico, se inflama la pleura, ¿no? Se cicatriza, hay un fenómeno de reparación, se destruye este sistema, y si me da una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, rápidamente se me va a acumular agua en los pulmones y voy a tener el derrame pleural. ¿Mm? Entonces, ese es un sistema venoso, es un tema de vasos muy finos.
La circulación linfática, la más importante en la absorción de líquido, células y partículas, ocurre más en la pleura parietal, en las zonas de mayor declive, ¿no? La formación y absorción del líquido pleural, el líquido puede llegar a través de la pleura parietal y visceral. La pleura puede desarrollar un importante papel en la reabsorción del edema pulmonar, cuando hay agua en los pulmones por insuficiencia cardíaca, sobrehidratación, y sería más por la pleura parietal, es la que más reabsorbe. Actualmente se sabe que la tasa de formación, como le dije, son de 7 a 10 hasta 15 centímetros por día para un carnero de 30 kilos, que es similar para el humano. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos en la patología pleural? Los métodos de estudio de la enfermedad pleural, entonces tenemos que tener primero la historia clínica, ¿sí? Técnicas de imagen, la radiografía de tórax, la ecografía, la tomografía, la punción para extraer el líquido, para ver qué tipo de líquido es, las biopsias de la pleura, que puede ser por biopsia transparietal a través de una aguja, por un tubo que nos permite mirar el parénquima pulmonar, o guiada, una biopsia guiada a ciegas, pero por ecografía o tomografía. Y finalmente por un corte en la pared torácica, que es la toracotomía, ¿no? También podemos hacer uso de estudios como la broncofibroscopía, que nos permiten valorar la parte estructural del pulmón. Por ejemplo, puede haber un tumor en los bronquios, y si hay derrame, entonces puede ser un tumor metastásico hacia la pleura, ¿no? Y el PET, que es la tomografía con emisión de positrones. Entonces, cuando la tomografía con emisión de positrones, que capta la glucosa, que es un metabolito que usa mucho, utilizan los tumores en su metabolismo. Entonces, en la TAG podemos ver un engrosamiento, pero no sabemos si es benigno o maligno. En cambio, el PET sí tiene una coloración diferente, entonces una captación diferente, y nos puede decir que eso es maligno. La evaluación ante una sospecha clínica, el paciente, ojo, si hay poco derrame, los pacientes están asintomáticos. Hay una cantidad pequeña o no hay una inflamación importante de la pleura, ¿no? Si la inflamación de la pleura parietal, va a haber un dolor pleurítico, va a ser referido a la pared costal si es en la pleura costal, referida al hombro si es en la pleura diafragmática, puede haber tos seca irritativa, o si hay disnea cuando es superior a la mitad de un hemitórax, ¿no? No puede haber disnea con un pequeñito derrame, tiene que haber disnea con un derrame por lo menos la mitad o más, ¿no? Disnea marcada con derrame pequeño, hay que sospechar que hay patología pulmonar. Puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva, una linfagitis carcinomatosa, una tromboembolia pulmonar o una neumonía. O sea, ojo, disnea marcada con derrame pleural pequeño, hay que sospechar de otras causas. Entonces, no puede haber disnea con derrame pequeño. Si hay derrame, o sea, la disnea, la fisiopatología es por los colapsos, el colapso alveolar que se produce por desplazamiento. Se comprime el parénquima, tiene que comprimirse una cantidad importante de unidades funcionales, ¿no? Por lo menos tiene que estar a la mitad, por lo menos tiene que haber 1 litro para que pueda haber algo de disnea. Si es menos, no debería haber disnea, entonces hay que sospechar que además hay una enfermedad parenquimal. Puede ser neumonía, puede ser tromboembolia, puede haber un componente linfático intersticial, como hemos hecho ayer en la teoría de las clases intersticiales, o sea, la carcinomatosis. Recuerden esos que pueden dar nódulos perilinfáticos, centrolobulares y perilinfáticos, ¿no? Tipo collar de perlas. Entonces hay que pedir una tomografía. Cuando encontramos signos físicos, depende del volumen. Cuando hay 250 a 300 centímetros, puede no detectarse el examen físico, ¿no? Los signos habituales aparecen cuando hay más de 500 centímetros. Cuando tienes vibraciones, matidez o vibraciones locales disminuidas, ¿no?, puede darte con más de 500. Con 1 litro suele aparecer el soplo expiratorio o el soplo pleural. La radiografía de tórax es útil
para detectar nódulos, masas, engrosamientos pleurales, derrames libres o tabicados, y ayuda menos cuando se mezclan cuando se metan ambas interfaces, o sea, cuando hay un síndrome pleuroparenquimal. Cuando hay un síndrome pleuroparenquimal, todo vamos a ver blanco. Entonces no sabemos cuánto es de líquido o cuánto es de consolidación o parenquimal. La radiografía toda detecta derrames mayores de 75 centímetros. Los derrames pleurales pueden ser libres o loculados de localización típica y atípica, ¿no? Es muy útil para ver derrames subpulmonares. Puede orientar sobre etiología de derrames masivos o cuando son bilaterales. Hay un derrame bilateral con cardiomegalia, corazón grande, lo primero que tenemos que pensar es que hay una insuficiencia cardíaca. Si hay un derrame pleural bilateral con silueta cardíaca normal, hay que pensar en otras causas, neuroplasias, una policerositis secundaria a una enfermedad de colágeno, pacientes que pueden tener cirrosis con ascitis, una insuficiencia renal crónica o ruptura de esófago. El espacio pleural contiene hasta 15 mililitros, ¿no?, de líquido. Cantidades pequeñas pueden verse en posición de cúbito lateral, ¿no? O sea, uno tiene que echarse de un lado. La obliteración o obturación del seno costofénico posterior se observa con cantidades pequeñas, de 50 a 75 mililitros. La imagen del menisco del seno costofénico lateral aparece con líquidos alrededor de 150. Y la cavidad pleural puede acumular hasta 6 litros. Acá tenemos este signo, por ejemplo, el signo del menisco, ¿no?, en la cual se obtura este seno costofénico, lateral, costofénico. Esto aparece cuando hay alrededor de 150 mililitros, ¿no? Imagen del menisco, cisura menor. Este es el seno costofénico posterior. Esto se puede obturar con 50 a 75 mililitros. Si uno ve una radiografía así, con esta proyección anterior o posterior, ustedes ven una obturación del seno costofénico derecho, ¿no?, que en la proyección lateral tiene un componente intercisural y el seno costofénico posterior. Entonces, pero alguien me puede decir, doctor, pero esto es antiguo, una cicatriz. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Para diferenciarlo hay que echarlo al paciente. Si uno lo echa, ven como acá hay una separación más de 10 milímetros entre la pared y el parénquima. Esto es líquido. Cuando hay esta separación, hay líquido desplazable. Si estuviera así como acá, pegado a la pared, quiere decir que no se desplaza. Entonces esto puede ser un líquido tabicado o un engrosamiento pleural, ¿no? Entonces cuando es en la proyección lateral, el derrame se desplaza en un sentido, ¿no?, en ese sentido lateral. Entonces es líquido desplazable. Entonces hay que punzar. Acá tenemos este velamiento uniforme, denso, de 2/3, ¿no?, del emitor derecho, con la línea de Damasao. Esta línea, así, de Damasao, incluso está comprimiendo, está desplazando un poco el mediastino, ¿no? Derrame en la fisura mayor, la línea Ellis Damasao, ¿no? Igual acá, el velamiento, la línea de Damasao, ¿no? Y esto es lo que se mete en las fisuras mayor y menor. Acá vemos todo el velamiento del hemitórax izquierdo y cómo desplaza la tráquea. Es importante buscar este desplazamiento. Si no hay desplazamiento, quiere decir que no hay derrame importante o hay un componente de derrame y de atelectasia, ¿no?, que está permitiendo que no se desplace el mediastino. De desviación de la tráquea y mediastino, esto urgentemente hay que hacer un drenaje y una evacuación, urgentemente. Opacidad homogénea. Cuando tenemos estos derrames que están, esta elevación del hemidiafragma, entonces acá ayuda mucho, por ejemplo, ayuda mucho ayuda mucho en dos posiciones. En esta posición, que es en el cúbito dorsal, y luego el paciente, en posición supina y en el cúbito dorsal. Cuando uno se echa, el paciente, podemos ver, el paciente en decúbito dorsal, todo el líquido se desplaza y da un velamiento homogéneo con, ¿no?,
en todo el emitora. Se ve un poco pulmón, pero está más velado. Hay un infiltrado de velamiento en el todo el emitora, diferente a este, ¿no? Entonces, el derrame es subpulmonar, está debajo del pulmón. Cuando se echa, se va por la parte posterior y nos da esta transparencia, este infiltrado de velamiento en el emitora izquierdo. Parecía que fueran dos pacientes, pero ese es el mismo. La tomografía. Entonces, la tomografía útil para diagnóstico, ¿no? Sobre todo cuando hay compromiso pleuro-parenquimal, podemos identificar lo que es parenquimal, identificar lo que es líquido, ¿no? Además, nos permite ver otras estructuras como mediastino, alteraciones parenquimales, ¿no? Derrames tabicados, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un velamiento de todo el emitórax izquierdo. Llama la atención que no hay mucho desplazamiento del ataque, ¿no? Como el caso anterior. Entonces, ahí hay derrame y ahí hay una retracción de la tráquea. Y acá podemos ver en la tomografía, ven el que es el líquido, y acá está el parénquima colapsado, ya que hay una tumoración en el bronquio de izquierdo, una tumoración. Entonces acá hay un componente de atelectasia, ¿no? De atelectasia. Nada más endobronquial, derrame, y hacemos la broncoscopía y encontramos un tumor ahí. O en esta tomografía vemos como que hay el engrosamiento pleural, ¿sí? Que hay un engrosamiento donde todo lo que está señalando las fechas. Entonces, este es un engrosamiento. La diferencia del PET, que les dije, el PET nos permite una captación más intensa derivada de los metabolitos de la glucosa, que eso es positivo. Cuando es negativo, no se ve como esto, ¿no? Pero esta es la tomografía, las ventajas en función a la radiografía. Cuando uno hace una toracoscopía, puede ver estas imágenes que están engrosadas, corresponderían a estas imágenes de acá. Igual acá, ven este engrosamiento de la pleura, acá, en la zona paravertebral, lo que se ve en los linfomas. Si hacemos una toracoscopía, se ve este engrosamiento. Muy bien, la resonancia magnética nuclear no muestra gran utilidad en los derrames, ¿no? Tiene mejor poder de discriminación que la tomografía entre trasudados y exudados, ¿no? Los exudados tienen una señal más luminosa y permite la diferenciación del derrame pleural, de la enfermedad pleural y del tumor pleural, ¿no? El síndrome de mediastino quieto. ¿Qué significa el síndrome de mediastino quieto? Es que no está desplazado el mediastino. Incluso puede estar hasta hacia un lado, ¿no? Retraído, a diferencia de esto. Entonces hay que ver cómo está desplazado, acá no está desplazado. Lo tenemos, pero acá no me están saliendo unas imágenes. Aquí hay unos cuadros. Aquí hay unos cuadros donde nos tiene que salir, no tener problemas acá. Acá hay unas imágenes, acá lo que tiene que decirse es cuando tenemos el síndrome de mediastino quieto desplazado, generalmente es un derrame libre. Cuando el mediastino no está desplazado, puede haber algunas opciones. ¿Cuál de ellas? Una obstrucción endobronquial, generalmente un tumor. O puede haber un ganglio fuera de la luz, que puede también estar haciendo una compresión. O puede ser de que el pulmón esté atrapado, o sea que no se pueda desplazar. Eso se llama encarcelamiento pulmonar, como se ve en el mesotelioma. Entonces, ya sea ganglios, un tumor endobronquial o tumor en la pared costal con encarcelamiento, todo eso es cáncer. Entonces, simplificando, cuando tengan un síndrome del mediastino quieto, hay que pensar en cáncer, ya sea por una obstrucción en la pared, en la luz, por fuera de la pared, o la pleura está engrosada y está produciendo adherencias y no permite que el pulmón sea desplazado. Entonces es importante este síndrome de mediastino quieto. Esa imagen estaba acá con unas flechas que tenían que salir, pero bueno. El derrame tabicado, la ecografía pleural es muy útil, ¿eh? Mejor que la tomografía. Nos permite hacer toracocentesis guiadas, ¿no? Nos puede diferenciar entre trasudados, que son sin ningún eco interno, pues eso dice libre de ecos o anecoicos.
Igual acá también había imágenes. Me perdí en otras imágenes. Acá tenemos el líquido, está tabicado, miren cómo se ven los tabiques, muy bonitos. Entonces, uno puede nos puede guiar para hacer una punción, ¿no? Una punción. Algunas veces en el hospital vemos que lo marca el radiólogo y para que lo puncen mañana. No, eso tiene que ser en el momento, porque estos tabiques con los cambios de posición, con la respiración puede variar. Entonces lo que se pinta hoy día puede variar mañana. Entonces la idea es hacer estos exámenes en el mismo momento que se va a hacer el estudio. Este es el PET, ¿no? Ven como acá, por ejemplo, ves cómo cambia en la pleura. Este es un mesotelioma, como capta en la pleura, también capta en el peritoneo, o sea que también hay componente peritoneal, ¿no? El PET. Muy bien, ¿qué estudios hacemos en el líquido pleural? Tenemos que hacer la toracocentesis, que tiene un valor de orientación diagnóstica en un 75% y definitivo solo en un 20-25%. Chan considera que puede establecerse el diagnóstico definitivo en las siguientes entidades. Acá tampoco sale. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que solo en un 20-25% podemos encontrar un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, yo hago una toracocentesis y sale pus. ¿Sí? Pus. Diagnóstico en Viena. Ya tengo el diagnóstico, ¿no? Me sale en el GRAN, cocos GRAN positivos, y en el cultivo está filococo. El segundo drenaje, ya está. O me sale sangre y hemático y el PAP me sale positivo para cáncer. Entonces es un canceroso. O me sale un aspecto quiloso, como de leche, quiloso, un kilotórax. ¿No? A eso se refiere que en un 20-25% solamente la toracocentesis me deja diagnóstico. O sea, un 75% no tengo diagnóstico etiológico, solo tengo una orientación. Y esa orientación está dentro de lo que puede ser un exudado o un transudado. ¿Ya? Entonces, el problema es que no siempre están presentes esos datos confirmatorios del diagnóstico, ¿no? Se debe recurrir a los criterios orientativos como los criterios del AI, ¿no? Para que nos dé una orientación. Y los criterios del AI, luego vamos a ver los criterios, entonces ahí lo que tenemos, lo que son transsudados, ahí me gusta denominarlo al transudado. ¿Cuál es la fisiopatología? El transudado son factores hemodinámicos, no hay compromiso en la pleura, o sea, la pleura no está enferma, solo son factores hemodinámicos. En cambio, los exudados sí tienen compromiso inflamatorio, ¿no? Entonces, si está inflamatorio, puede estar infectado o puede estar inflamado por una enfermedad sistémica como una vasculitis, un colágeno, LES, o puede estar infiltrado con los procesos tumorales. Entonces, los exudados, sí la pleura está enferma, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer una toracocentesis, que se hace en la quinta, séptima, espacio intercostal, borde superior, en la línea axilar media, o posterior o interescapular. La toracocentesis está indicada en el estudio inicial de todos los derrames pleurales, salvo cuando se trata de patología que habitualmente se asocia a transudado. Por ejemplo, yo tengo un paciente con cardiomegalia, derrame pleural bilateral, con una insuficiencia cardíaca, no le hago una toracocentesis. No le hago porque ya sé cuál es la causa y tengo que tratar la insuficiencia cardíaca. Derrame pleural, transudado. ¿Cuáles son las causas de transudado? Insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal, hipovolemia, derrame postparto, enfermedad pericárdica, diálisis peritoneal, tuberculosis de mixedema. El aspecto es seroso, el pH igual a la sangre, la glucosa mayor de 60, la DH pleura-sangre menor de 0.6, las proteínas menos de 3 gramos, la relación pleura-sangre menos de 0.6 y células que son más de 1000 por milímetro cúbico, ¿no? El predominio mononuclear. ¿Qué consideraciones hay que tomar cuando uno hace un estudio de un líquido pleural? Las siguientes. Cuando hacemos el citoquímico, donde vemos la proteína, glucosa, DHL, colesterol, tubo seco, o con heparina, hay que poner heparina porque si no se coagula la fibrina y captura todas las células y ya no podemos ya no podemos hacer el conteo de células.
El pH se tiene que tomar con una jeringa de gases, con una jeringa de gases, y sin oxígeno, así como se toman los gases, igualito. ADA, anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, interferón gamma, tubo seco. Cuando se usa células para recuento y fórmula, un tubo con EPTA. Para el GRAN no hay que poner heparina, porque la heparina tiene un efecto bactericida. Cultivos de aerobios y anaerobios, pongan la muestra que saquen en un medio de hemocultivo, un medio enriquecedor, para que puedan crecer ahí bacterias, ¿no? Cuando se usa el BK, igual, frasco con cloruro de sodio, ¿no? Y si se hace una biopsia, en esas biopsias, si se quiere estudiar bacterias como tuberculosis, no le pongan formol. Solamente si se va a hacer rapidísimo, puede hacerse con cloruro. Si no, se puede quedar solamente la muestra ahí en seco, para que luego sea procesada. Pero no formol, el formol va a destruir las bacterias, ¿ya? Esto es importante que se tenga, que se conozca para que no haya problemas. También nos está fallando, también había un cuadro. El aspecto del líquido es importante, ¿no? Cuando es hemático, que pensaba en neoplasia, derrame pleural asociada a asbesto, infarto pulmonar, traumatismo, síndrome de Drexler. Cuando el aspecto es hemático, hay que centrifugar y ver el hematocrito. Los neoplásicos son muy hemáticos, pero el hematocrito no es más del 5%. Si el hematocrito es más de la mitad del sanguíneo, o sea, si es más, el sanguíneo es 45, ¿no es cierto? Entonces el hematocrito sería 27.5 más o menos. Si es 30, eso es un hemotórax. Si es 15, el hematocrito, eso no es hemotórax, es un líquido hemático. Es importante ver eso. También es importante ver el pH. El pH se hace con un analizador de gases, se toma la muestra sin oxígeno, se cierra, se pone un seguro en la punta, ¿no? Y ver, generalmente los exudados suelen ser ácidos y los trasudados suelen ser normales o alcalinos, ¿no? Es importante el pH. En los derrames pequeños puede descender falsamente por la anestesia local, la silocaína tiene que dar un pH ácido. Y también tenemos problemas con la proyección. Acá hay una lámina que nos dice de que cuando disminuye el pH y disminuye ojo, apunten esto, disminuye el pH y disminuye el pH de la glucosa, nos indican de que hay un consumo, ya sea un consumo de glucosa, por ejemplo, por eso que hay que cae la glucosa y hay derivados del ácido láctico. Entonces hay un mecanismo de anaerobiosis, entonces hay un pH ácido. Entonces el pH ácido nos indica que hay una infección importante y eso debe drenarse. O si hay actividad tumoral, hay mucha actividad tumoral. Y si hay mucha actividad tumoral y si queremos hacer un tratamiento sintomático, el tratamiento sintomático cuando hay derrame recurrente en neoplasias es poner un tubo, evacuar y poner una sustancia que pegue la pleura. Eso se llama pleurodesis. Entonces, si hay mucha inflamación, puede que no, el pulmón esté tapado y no vaya a surtir efecto. Por eso es que tendríamos que hacerlo rápido. Entonces, el descenso del pH y el descenso de la glucosa en 2 o 3 toracocentesis, si cae más, si van disminuyendo, nos dice que si es una infección hay que evacuar. Y si no, si es un tumor y si queremos hacer pleurodesis, ya la debemos hacer ya. Igual es con la DHL, una DHL por encima de 1000 nos puede decir que haya adherencias. 1000 a 2000 es muy probable que haya mucha adherencia, ¿no? Un trasudado en tratamiento con diuréticos puede pasar hacia un exudado, o sea, se cambia
O sea, cuando un paciente que tiene trasudado, los renales cardíacos por los diuréticos pueden deshidratar, sacar un poco más líquido de estos espacios, entonces pueden, cuando se hace el cálculo de las proteínas, ¿no? Entonces podría ser aparentar un exudado, o al revés, un exudado con alguien que tenga una neumonía, ¿no? Que un derrame paraneumónico, que es un exudado, pero si se le pone mucho líquido o hace una falla renal o hace una falla cardíaca, va a entrar agua. Entonces, un exudado podría pasar como trasudado. Entonces, estos son borderlines, ¿no? Para eso se puede indicar, se puede medir el colesterol, el índice del colesterol. Menor de 60 miligramos de relación peor a sangre, menor de 0.3 sería un trasudado, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que hemos visto es de que este estudio de líquido nos va a decir que es un exudado, que es un trasudado, ¿no? Puede que con un trasudado, un paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hay que no se haga más. Es más, podemos ni siquiera hacer la toracocentesis, porque ya con el cuadro clínico sabemos que a qué se debe el derrame. Pero si es un líquido en un paciente que no tiene patología cardíaca, ni renal, ni nada, y es unilateral, lo más conveniente es hacer una toracocentesis diagnóstica. Cuando son unilaterales y si no hay patologías concomitantes, hemodinámicas, lo más probable es que sea que la prueba esté enferma, o sea, un exudado, y hay que hacer una toracocentesis. Recuerden que en un solo 25% nos va a hacer el diagnóstico de la toracocentesis. Por ejemplo, que salga pus, por ejemplo, que salga un aspecto lechoso, ¿no? O sanguinolento con un PAP positivo. Pero el otro porcentaje nos va a dar negativo. Va a salir un exudado todo negativo. Entonces, ahí es el problema. Entonces, ¿cuáles son las pautas diagnósticas que vamos a seguir para hacer la etiología de la enfermedad que causa el derrame? Entonces, en la clínica es importante acá derrames pleurales sin afección de la pleura directa, ¿no? Las más frecuentes, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática con ascitis, síndrome nefrótico y insuficiencia renal crónica. Menos frecuentes, enfermedad de pericardio, diálisis peritoneal, glomerulonefritis aguda, urinotoras, postparto, mixedema, síndrome de vena cava superior, arteriosclerosis pulmonar o endopatía negastínicas, ¿no? O iatrogénicas. Vamos a unos puntos, solamente voy a dar unos puntos sobre algunas consideraciones en algunos derrames pleurales y enfermedad cardíaca o vascular, o sea, trasudados, o cuando la pleura no está enferma. En insuficiencia cardíaca generalmente son bilaterales, y cuando son unilaterales son más derechos, ¿no? Son más derechos. Normalmente no se punza, solamente se puede punzar unos 500 centímetros cuando el paciente tiene mucha disnea. Supongamos que tiene mucha disnea y hay mucha agua, bueno, hay que sacar 500, nada más. Si ustedes sacan más, se va a volver a llenar y puede dar un edema pulmonar de reperfusión. Se puede descompensar el paciente. Solamente sacar 500, lo que hay que tratar es la insuficiencia cardíaca. En las tromboembolias pulmonares, los líquidos pueden ser pequeños, son líquidos hemáticos, ¿no? Líquidos hemáticos, y que tienen a veces una peculiaridad, eosinófilos en el líquido, ¿no? En los derrames de pacientes posoperados, los pacientes posoperados, un buen porcentaje pueden presentar derrames pleurales, sobre todo si son cirugías cardíacas, cirugías torácicas, ¿no? Son derrames pleurales definidos como inespecíficos, son pequeños, asintomáticos, inician 1 a 2 días del posoperatorio y a la semana, 2 semanas pueden irse reabsorbiendo, generalmente son trasudados. Entonces tenemos que acá los trasudados pueden ser atelestasis, insuficiencia cardíaca, transfusión, ascitis, hipotermia o el manipular la pleura. Generalmente estos son pegaditos al día de la operación, aparecen el primero, segundo, tercer día y luego comienzan a reabsorberse y no tienen mayor implicancia en la mecánica ventilatoria. En cambio, los exudados suelen presentarse después del tercer o cuarto día, a diferencia de los trasudados. Y estos sí suelen ir acompañados de insuficiencia respiratoria. Generalmente es un mecanismo inflamatorio, como una infección, o un componente hemodinámico como una embolía, ¿no? O una atelectasia importante, ¿ya?
Entonces, estos trasudados no se estudian, no se tocan. Los exudados podríamos realizar una punción. Derrame pleural en los pacientes con renales. Los pacientes con síndrome nefrótico pueden hacer, porque tienen hiperproteinemia, derrames pleurales, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener un estado de hipercoagulabilidad y pueden tener una embolía pulmonar. En los síndromes nefróticos pueden producirse trombosis en la vena renal. Y de la vena renal se van de frente a la vena cava inferior. La vena cava inferior, entonces se van hacia el corazón y salen por la arteria pulmonar, ¿no? Los pacientes con diálisis peritoneal es frecuente el derrame. Se puede presentar derrames leves, pero si presentan derrames moderados importantes después de 24 o 48 horas luego de la diálisis, va a tener que recomendarse otro tipo de diálisis, ya no diálisis peritoneal. Los pacientes con cirrosis hepática, su incidencia es 6% de los casos con ascitis, ¿no? Hay dos mecanismos, uno que es por la hiperproteinemia y la otra es que pasa la ascitis a través de las comunicaciones externas, ¿no? Y no hay que estar sacando mucho líquido, solamente hay que sacar 500 a 1000. Recuerden que por cada 2000 litros disminuye 5 gramos de las proteínas séricas. Y si hay mucha recurrencia del derrame, entonces lo que se puede hacer es una pleurodesis para que no recurra el derrame. Eso es entre los derrames que no tienen afectación de la pleura, o sea, derrames o lo que serían los trasudados. Recuerden, insuficiencia cardíaca, más bilateral, más derechos, con cardiomegalia, no se punza generalmente. Si hay un derrame importante bilateral, se puede punzar hasta el 500. En los pacientes renales, igual hay que tratar la causa, ¿no? Recuerden que los síndromes nefróticos pueden ir asociados con embolía pulmonar. Y cuando hay diálisis peritoneal y hay mucho derrame, hay que cambiar otro tipo de diálisis, sugerir otro tipo de diálisis. Los cirróticos no hay que sacar mucho líquido, porque cada 2 litros hay como 5 gramos de proteínas. Entonces solamente se puede sacar 1 o 2 veces, y si recurre el derrame hay que hacer una pleurodesis para hacer un sellado mecánico. En los pacientes posoperados, recuerden que hay los precoces, que generalmente son trasudados, que no se tocan, que en 1 o 2 semanas se reabsorben. Y los tardíos, después del tercer, cuarto, quinto día, que pueden ser exudados. Eso sí se puede estudiar mediante la paracentesis. Y tratar la causa de fondo. Si es una neumonía, no una neumonía. Si es una embolía. Muy bien, derrame pleural con afectación pleural directa. Entonces aquí, cuando la pleura está infiltrada o está enferma. Si está infiltrada, puede ser una neoplasia. La neoplasia propia de la pleura es mesotelioma. O secundarios al pulmón u a otros órganos. O puede estar infectada en forma crónica la tuberculosis, ¿no? O infectada por el componente bacteriano, que puede ser secundario al parénquima, o sea, derrame paraneumónico, secundario a la neumonía. O estar inflamada, ¿no? No por una infección, sino inflamada por una enfermedad de colágeno como el lupus. Entonces, ¿qué pruebas son sugestivas de neoplasia? pH bajo, glucosa baja, indican extensión de la enfermedad pleural. Marcadores como el antígeno carcinoma embrionario, ¿no? Pero eso solamente se eleva cuando son adenocarcinomas, no para linfomas o mesoteliomas. Pruebas para tuberculosis, pH, glucosa casi normal, con sueras mononucleares, ADA positivo, lisocimas positivo, interferón gamma positivo, reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis que pueden ser positivas. Entonces, recuerden que la paracentesis solamente nos da un 25% de diagnóstico. 75% nos dice que es un exudado y nada más. Y que podría corresponder a una enfermedad inflamatoria, pues, ¿no? Pero no nos da el diagnóstico. Y ese 75%, la gran mayoría, es cáncer o tuberculosis. Y tenemos que diferenciar entre cáncer y tuberculosis. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las biopsias, ¿no? O sea, ya hemos hecho una paracentesis, lo que nos queda es una biopsia. Entonces, se debe hacer como máximo en 2 semanas, o sea, de haber iniciado el derrame, es 15 días lo que tenemos que demorarnos para hacer un diagnóstico etiológico, ¿no? Y las biopsias se puede hacer con aguja cerrada,
por toracoscopía, ante un tubo mirando, igual que la paroscopía, como hacen las vesículas, y la toracotomía, que es una operación. La biopsia con aguja, Coupé, Avens, Castelline, Boutin. Las dos entidades que más se pueden investigar son la tuberculosis y la neoplasia. El rendimiento es muy diferente en ambas entidades, ojo con lo que estoy diciendo. En la tuberculosis, ¿por qué hay un rendimiento diferente? Porque la tuberculosis en la pleura es una reacción de hipersensibilidad. O sea, el foco no es la pleura, el foco es es el pulmón que está cercano a la pleura. Entonces ahí está el bacilo tuberculoso, está el complejo infeccioso, y en la pleura se da un mecanismo como de hipersensibilidad, como que si toda la pleura estuviera infectada, van los linfocitos y forman granulomas. Entonces es difuso. En cambio, en los tumores no suele ser difuso siempre. Si uno ve una pleura de un tuberculoso, es como el híjar. ¿Conocen el híjar? Es toda una granulia. Es difuso. Entonces, donde yo meta la aguja, voy a tener rendimiento. Por eso que en la biopsia con agujas ciegas tiene rendimiento. En cambio, este es un estudio de Luden-Kemper, en donde nos vio que para tuberculosis, con biopsia con aguja, con el derrame hasta un 75%, ¿no? Y con toracoscopía hasta el 100%, ¿no? En la neoplasia no siempre es difusa, entonces el rendimiento no llega al 60%. ¿No? La biopsia será positiva cuando los niveles de glucosa y de pH y glucosa son bajas. Si son bajas, quiere decir que hay mucha actividad tumoral. Pero para ese entonces la citología ya puede ser positiva. Por ejemplo, acá tienen una lesión local y lo demás está normal. Entonces, si uno hace una biopsia a ciegas hacia acá, va a encontrar normal. En cambio, si lo hace acá, sí puede encontrar patología. En cambio, por eso que los estudios con biopsia con aguja para cáncer son bajos, hasta un 60%. En cambio, con la toracoscopía, hasta un 100%. Los derrames malignos pleurales constituyen una causa frecuente de la complicación de las enfermedades neoplásicas. Su incidencia no está establecida con absoluta precisión. Algunos autores señalan una frecuencia aproximada en torno al 40% de todos los derrames pleurales sintomáticos. ¿No? Acá, por ejemplo, todas las causas de derrames sintomáticos, los derrames malignos hasta un 40%, y tuberculosis hasta un 20%, sumados son 60%. Lo demás son paranoicos, ¿no? Enfermedad del colágeno, traumatismos. Entonces es importante tuberculosis y los cánceres en patología. Entonces el diagnóstico de los derrames pleurales metastásicos tenemos el de Sarteza, nos dice la citología o un estudio histológico de tejido obtenido por biopsia, ¿no? Entonces acá se hizo, ya hemos visto esos estudios que se hizo con citología, podemos encontrar un 62%. En la biopsia con aguja, 44%. En cambio con la toracoscopía, sí se eleva hasta un 95-100%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se da esta diferencia? Esta diferencia se ve porque acá la podemos ver igual, este es el mismo cuadro. Entonces, cuando uno tiene un cáncer pulmonar, por ejemplo, origen pulmonar es un cáncer pulmonar, la pleura parietal es la toma visceral en un 100%. En cambio, la pleura parietal en un 67%. Y recuerden que con aguja lo que vamos a biopsiar es la pleura parietal, la que está pegada a las costillas. Entonces, el 67% está tomada. Cuando es un tumor de otro origen, no pulmonar, por ejemplo, ovario, mama, la pleura visceral está en un 87% y la pleura parietal está en menos del 50% tomada. Entonces puede haber líquido, pero es por un compromiso de la pleura visceral y la parietal no tanto. Por eso que el rendimiento de la biopsia no llega más allá del 60%. Entonces ya podemos inferir que para tuberculosis sí tiene alto rendimiento la biopsia con aguja ciega, pero para cánceres no tiene un alto rendimiento, ¿no? Como tuberculosis. ¿Por qué? Porque no todas las lesiones son difusas. ¿No? Lo que ya hemos puesto. ¿Cuántas citologías se pueden hacer? 2, más no. O sea, puede hacer 2 citologías. Si es negativa, va a ser negativa. La tercera, la cuarta, la quinta, la séptima. Es igual que el BK disputo. Con 2 BKs, si son negativos, va a ser negativo.
¿Por qué puede haber lesiones? ¿Por qué puede haber un cáncer con resultados negativos? Puede ser porque existan escasas lesiones neoplásicas. Entonces, por consiguiente, hay pocas células neoplásicas en el líquido, ¿no? O que existan lesiones neoplásicas abundantes, pero con citología difícil. Por ejemplo, en mesotelioma y el linfoma, casi ningún patólogo con citología hace diagnóstico. O tengan diferente grado de descamación, como el epidermoide o el adenocarcinoma, ¿no? Los estudios del líquido pleural y del pH pueden ser orientativos para predecir el rendimiento de la citología. Cuando está la glucosa baja y el pH bajo, hasta un 90% de la citología puede ser positiva, ¿no? Y cuando la glucosa está alta y el pH alto, entonces generalmente la posibilidad que sea positivo es menos, ¿no? Estos son estudios en los cuales se reportan los estudios de la toracoscopía cuando está guiada por ecografía, cuando no hay líquido. La toracoscopía normalmente se hace, como van a ver ahora, unas diapositivas, cuando hay derrame, o sea, hay una cámara de agua. ¿Ya? Así se hizo hace muchos años, así aprendí yo, con una cámara de agua. Pero cuando no había agua, entonces era cómo vamos a meter el toracoscopio. La ecografía, estos son estudios que aparecieron desde el 2015, que la ecografía solamente, acá les voy a mostrar, mediante signos de deslizamiento, con un mejor ecógrafo se puede ver cómo con la respiración, acá donde están esas líneas, las pleuras se desplazan. Cuando no se desplazan, quiere decir que están pegadas. Entonces uno puede encontrar, cuando se pierde ese signo de deslizamiento, entonces uno puede encontrar ahí, en la pared, puede encontrar, por ejemplo, acá estos engrosamientos, acá hay líquido talicado, ¿no? Entonces todo esto es la pleura enferma. Entonces uno con la ecografía puede hacer una toracoscopía en una zona dirigida, ¿eh? A eso se refiere. Por ejemplo, acá, que no hay líquido, porque tenemos un engrosamiento de la pleura, de patología tumoral, entonces se puede hacer una toracoscopía guiada por ecografía. Se entra acá hasta el engrosamiento de la pleura. Entonces, este estudio se refiere a eso. Cuando hay engrosamientos, ¿no?, simples o múltiples, podemos tener un alto rendimiento en diagnóstico y ayudado por la ecografía. Identifica con precisión las adherencias intratorácicas, puede guiar el acceso, incluso en la ausencia total de derrame pleural, y evitar la videotoracoscopía, que es el principal objetivo, evitar la videotoracoscopía. Algunos dicen, ¿cuál es mejor? La biopsia guiada por imágenes, o sea, con una aguja guiada por tomografía o por toracoscopía, ¿no? Entonces, este es un estudio donde se hace la toracoscopía y la tomografía guiada por imágenes. Nos dicen que casi es igual. 24% para toracoscopía, con 83% por aguja guiada por imágenes, ¿no? Esto vamos a pasarlo, no es tan importante. Acá quería mostrarles, ahora, puede ser guiada por tomografía acá o por ecografía, es igual. La guía puede ser, incluso es mejor con es mejor la guía con la ecografía. ¿Por qué? Porque me permite los movimientos de la respiración. La tomografía no, tienes un corte, en cambio en la ecografía yo tengo los movimientos de la respiración y puedo manipular las agujas siguiendo esa pauta de la respiración, que la puedo ver por la ecografía. Entonces, de las imágenes, la que más nos ayuda es la ecografía. ¿Cuáles son las diferencias entre esta es la videotoracoscopía que hace el cirujano y la toracoscopía médica? La videotoracoscopía hay que hacer con anestesia general, en sala de operaciones, intubado con un tubo de doble lumen, ¿no? Y la gran ventaja es que se puede hacer biopsia de pulmón. En cambio, la toracoscopía médica se hace el neumólogo en una sala de endoscopía, anestesia local, analgesia y sedación, ¿no? No intubado, solo una entrada, es útil para solamente acá, ojo, se puede hacer estudio de la patología pleural. La videotoracoscopía se puede estudiar también en parénquima. En cambio, cuando lo hacemos así, la toracoscopía médica no, solamente estudiar la parte pleural. Esta es una torre en la cual se pone el paciente en esa posición, ¿no? Se hace una punción con una toracocentesis, anestesia, se anestesia toda la zona costal,
Se verifica la cavidad pleural, se saca el líquido, luego se hace un corte, ese con una pinza se va entrando, se hace un corte, se hacen los puntos para luego fijar el tubo, y ahí se hace otra anestesia en planos más profundos y se mete ahí un trocar, ¿no? Este trocar es un guiador para que entre el toracoscopio. Se trocar y luego se saca todo el líquido, y se mete el toracoscopio. El toracoscopio y ahí comienza a verse acá, en la película, la cavidad pleural, ¿no? Entonces se puede explorar cómo está el pulmón y todas estas malformaciones en esas cosas blancas, tanto en el diafragma como en la pleura. Y ahí podemos, este es como racimo de uvas, este es el mesotelioma, ¿no? Y ahí se puede tomar las biopsias. En la biopsia, como se toma de la pleura, de esas formaciones, ven, esta es una metástasis tumoral en la pleura, lesiones que sangran mucho, ¿no? Y luego de eso se puede hacer inyectar talco. Se inyecta talco en la cavidad pleural, produciendo la pleurodesis. Entonces, la pleurodesis. Entonces, esta es una forma en la cual se hace evacuación de líquido, biopsia y tratamiento de la cavidad con pleurodesis. Esta es la toracoscopía médica. Cuando yo decía que generalmente se hace cuando hay buena cámara pleural, pero hoy en día, antes era una contraindicación hacer si no había cámara. Hoy día se puede hacer las toracoscopías con guía ecográfica. La ecografía nos guía y vamos introduciendo el trocar con la ecografía, tratando de no tocar el pulmón. Entonces hay que hacerlo con guía, hay que conocer bien, hacer ecografías pulmonares, y con la guía se puede hacer. Luego se deja un tubo y de esa manera, como ven cómo se pega la pleura, y de esa manera se hace la pleurodesis, que es la fijación de la cavidad pleural, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Hay varias sustancias que se usó para hacer la pleurodesis, ¿no? Sinfisante, la mejor es el talco. Puede ser un talco especial, no el talco cosmético o el talco que usan los niños, no. Ese es un talco que puede dar embolía porque son partículas pequeñas, tiene que ser un talco más o menos grande. Se describió en Brasil que se usaba un talco no convencional, hubo casos de embolía pulmonar. Este es el talco convencional, el de arriba, y este es el de abajo, es el Steritalca, que son partículas grandes, como pueden ver acá, partículas grandes. Estas no producen embolía, el Steritalca, ¿no? Muy bien. Este es un cuadrito en donde podemos resumir. Cuando se investiga el líquido pleural, vemos las células, las proteínas, el DHL y el ADA, ¿cierto? Y hay que mirar el pH y la glucosa. Si la citología es positiva, bueno, ya estamos dentro de ese 25% que tiene diagnóstico, o sea, decimos que es cáncer. ¿No es cierto? Que es cáncer. Un 25% que es cáncer. Si es negativa, ahí está el problema. Caemos en ese 75% que no sabemos, ¿será tuberculosis o será cáncer? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos que mirar el pH. Si el pH y la glucosa con citología negativa son altos o normales, lo más probable es que sea un cáncer. Entonces ahí debo ir al siguiente estudio, que yo preferiría hacer, pensando en neoplasia, una toracoscopía. Vamos por este lado mejor. Entonces, si la citología es negativa con pH y glucosa bajos, lo más común es la posibilidad que pueda ser una infección, y la neoplasia es poco probable. Por ejemplo, tuberculosis, derrame paraneumónico o empiema. Y si es tuberculosis, acá podemos hacer una biopsia con aguja cerrada. Biopsia con aguja cerrada, que hemos visto que es tipo de anulia, que la lesión es difusa. En cambio, por el otro lado, cuando es neoplasia, cuando está negativa, pero con pH y glucosa normal, o sea, no hay mayor consumo. Entonces, puede ser neoplasia, pero ojo, no es neoplasia muy difusa, sino como esa que les enseñé, medias localizadas. Entonces, las biopsias con aguja cerrada, mejor si es guiada por ecografía o tomografía. Y hemos dicho que es mejor ecografía. Y ahí puedo tener el diagnóstico, ¿no? O puedo hacer, si no hay diagnóstico, puedo hacer una toracoscopía médica guiada por ecografía, si es que no hay líquido, y tener el diagnóstico. O puedo hacer una toracoscopía, ¿no?, con pleurodesis, si es que hay líquido, y también voy a hacer evacuación, diagnóstico y biopsia, ¿no?
O si hay muchas adherencias o hay muchas, si hay otro tipo de contraindicaciones, bueno, ya nos quedaría hacer una videotoracoscopía, ¿no? Pero la idea es que no se debe llegar a la videotoracoscopía. Ese es el último paso, pero hay que tratar de evitar que sea lo más invasivo, lo menos invasivo del diagnóstico. Entonces, este es más o menos, ¿no? un esquema de cómo que vas a hacer. Perdón, pronunciarlo. Sí, sí, con él, dígame. Sí, aló, dígame, sí. Entonces, recuerden que todo esto de que el derrame pleural no es simple, ¿eh? No es simple. Nos tenemos que demorar más o menos 2 semanas en hacer un diagnóstico. Importante el cuadro clínico, si son derrames que están dentro de una patología hemodinámica, pero lo más para que sea un sudado. O lo que llamamos que la pleura no es enferma, ¿no? Si son derrames unilaterales, si no hay patologías hemodinámicas, lo más probable es que sea un exudado, cuando la pleura está enferma. Y de ahí, pues lo que hay que hacer es un estudio, ¿no? Una toracocentesis. Muy bien, muy bien. El derrame paraneumónico es cuando cualquier derrame asociado a una neumonía bacteriana puede dar un absceso o bronquiectasias, ¿no? También cuando están infectadas. El derrame paraneumónico no complicado, derrame pleural que no ha precisado drenaje para su resolución. Y el complicado, aquel derrame que no se resuelven sin drenaje, hay que drenar. Muchos de ellos son empiemas, ¿no? Pero algunos corresponden al líquido pleural de espectro no purulento. Y el empiema, por definición, es la presencia de pus, ¿no? Pus y bacterias en la cavidad pleural, ¿no? Entonces, una clasificación más o menos del derrame, ¿no? Cuando es, no sé, hígado 1, tipo 1, no significante, menos de 1 centímetro en la radiografía lateral, hay que observarla más. Control clínico, cuando es el tipo 2, un derrame típico para neumónico, con glucosa por encima de 40, pH mayor de 7.2, DHL menos del tipo del valor normal, antibióticos y se puede hacer una toracocentesis, ¿no? El tipo 4 el tipo 3 es derrame pleural complicado en el límite, glucosa más de 40, pH, y comienza a bajar el pH, 7.2, y la DHL está más de 3 veces el valor normal. Acá ya hay que evacuar, hay que poner un tubo, ¿ya? O toracocentesis repetidas, pero hay que evacuar. El 4 es un derrame complicado simple, glucosa menos de 40, pH menos de 7, y ya puede haber un cultivo positivo, un gramo cultivo. Acá hay antibiótico-terapia y un tubo de drenaje. Y el complicado, cuando es igual que el anterior, pero ya hay loculaciones, ya hay divisiones. Entonces aquí hay que poner un tubo o hay que hacer una toracoscopía con una pleuresis, ¿no? Para tratar de limpiar todos estos depósitos de fibrina. Y el empiema simple, material purulento, que es una toracoscopía cerrada, antibiótica terapia, y según la evolución puede haber cirugía. También se puede usar sustancias fibrinolíticas, como la alfa-dornasa, ¿no? O la uroquinasa también, que se puede, o la TPasa, que se puede usar en la cavidad pleural. Y el empiema complicado, igual que el anterior, pues es muy multiloculado, ¿no? Casi puede hacer una cirugía, porque hay que hacer una decorticación. La pleura se ha engrosado, así como la suela del zapato, ¿no? Muy bien, creo que con esto hemos terminado. Cáncer de pulmón es una patología
No es la más frecuente, pero está dentro de las más frecuentes, tercera causa de muerte, pero es de las causas que tienen más mortalidad. 50% tienen diagnóstico con metástasis al inicio del diagnóstico. 50%. 25% está localizada y resecable. Entonces, como pueden ver, o sea, ya podemos inferir que como que se hace un poco tarde el diagnóstico, ¿no? Un poco tarde el diagnóstico. Principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. 28% de las muertes por cáncer, excede la mortalidad combinada de los 3 cánceres más frecuentes. Por ejemplo, de 100 cánceres de mama, se mueren 5, ¿sí? De 100 cánceres de colon y recto, se mueren 5. De 100 cánceres de próstata, se mueren 5. ¿Cuántos pacientes son? 300. ¿Cuántos mueren? 15. ¿Sí? De 300 mueren 15. De 100 de cáncer de pulmón, se mueren 50. ¿Cuántos son? 100. Se mueren 50. Entonces los otros eran 300 y se morían 15. A eso se refiere, ¿ya? Es decir, cáncer que tiene una mortalidad mayor sumada a la mortalidad de todos los cánceres más frecuentes. Van a ver, entonces acá tenemos siempre en los hombres cáncer de próstata, ¿no? Y la segunda causa de pulmón y bronquios en los hombres. En las mujeres, mama, la cabeza y luego sigue pulmón, ¿no? Entonces, el pulmón es importante el número de casos, ¿no? Y cuando sacamos próstata y mama, solamente hablamos lo que es asociado al tabaco, cuando en hombres y mujeres tenemos el cáncer de pulmón. Esto es importante, ustedes que veamos, esta es una clasificación del TNM, que se revisa cada 10 años, cada tiempo, 10, 15 años, dependiendo, en la cual hay estadios 1A, 1B, 2, divididos, ¿no? 2A, 2B, 3, 4. Miren la mortalidad, esto es del año 97, casi 2000. La mortalidad en estadio 4 era 1%. ¿Sí? Perdón, entonces ve a los 5 años, mortalidad a los 5 años, ¿sí? Casi nadie vivía, entonces ve acá, cuarto nadie. 1A, 67%. 67%, 1A. Un cáncer con 1A de cuello uterino, su mortalidad, o sea, su sobrevida a los 5 años es 100%. Un cáncer de mama, en estadio 1A, 100%. ¿Sí? ¿Por qué creen que el pulmón no llegaba al 70%? O sea, 30% morían. ¿Por qué creen? ¿Quién me dice? Lo que pasaba era que uno podría decir que es un tumor menos de 3 centímetros, de 2 centímetros, ¿sí? Menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros, por decir, ¿no? Menos de 3 centímetros, ¿qué tengo? 2.5, 2.2, 2, 1.9, 1.8, 1.7, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Será lo mismo 1.1 que 2.8? No, no es lo mismo. Si bien era menos de 3 centímetros, pero ese que tiene 2.5, que está menos de 3, puede ya dar metástasis. Entonces clasificábamos mal. Entonces uno que lo poníamos como 1A, de repente no era 1A. De repente ya dio metástasis, pero no teníamos los elementos diagnósticos para poder definirlo como tal. Entonces lo clasificábamos mal, por eso que había 30% que morían a los 5 años. O de repente ese tumor no hay que dividirlo menos de 3, sino menos de 1, de 1 a 2 y 2 a 3. Entonces el de 2 a 3 va a ir peor que el de menos de 1, menos de 1 centímetro. Y eso es lo que se ha hecho en estos años. Se ha ido revisando esta clasificación. ¿Con qué objetivo? De mejorar la mortalidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver rápidamente esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que contribuyan al cáncer? Lo siguiente es el tabaquismo, a la cabeza, tabaquismo. La exposición, voy a pasar rápido, ustedes ya han hecho oncología,
La exposición pasiva al humo de tabaco, radón, arsénico, amianto, cromato, éteres, clorometilo, níquel, hidrocarburos aromáticos policíclicos, progenie de radón, así como la contaminación en el aire, la biomasa, todo lo que puede entrar, las radiaciones, todo eso puede dar elementos cancerígenos. Para los fumadores, el riesgo de cáncer es 10 veces más alto de por vida que para los no fumadores, ¿no? Aumenta con la cantidad, el día arriba, la duración y la edad de inicio del hábito. Cuando es por encima de los 15 años, ¿no? Y cuando es más de 20 cigarrillos por día. El abandono del hábito de fumar resulta en una disminución de lesiones precancerosas, ojo, pueden disminuir. Cuando uno deja de fumar 15 años, puede esto regresionar. Y una reducción del riesgo de padecer cáncer de pulmón. Los fumadores siguen teniendo un riesgo elevado de cáncer de pulmón durante años después de dejar 15 años. El amianto también puede ejercer un efecto sinérgico con el hábito de fumar. El amianto tiene que ver mucho para lo que es mesoteliomas. La anatomía patológica del cáncer broncogénico antes era catalogado como epidermoide, adenocarcinoma, indiferencial de células grandes, células claras, células gigantes, o axel o células pequeñas, ¿no? O otras clasificaciones como adenoscamoso, carcinoide. Esto es lo que el patólogo mira, o sea, lo que te mira en la pieza y va a decir carcinoma epidermoide, ¿no? O adenocarcinoma, que son glándulas. El adenocarcinoma tiene glándulas, el epidermoide es un epitelio escamativo, generalmente que es de la tráquea, los grandes bronquios. En cambio, los bronquios pequeños o el parénquima son los adenocarcinomas, que son más periféricos. Pero desde el punto de vista clínico, lo que nos importa es cáncer broncogénico de células pequeñas o cáncer broncogénico no células pequeñas, ¿ya? Células pequeñas usamos el TNM, lo que les hemos dado al inicio, y el células no pequeñas es diferente. Estos de frente van a quimioterapia, porque estos, aparte de que pueden ser muy pequeños, pueden tener ya metástasis. Lo recomendable es una clasificación, una evaluación individual. En cambio, el no células pequeñas, acá, no células pequeñas, es el que va a TNM. Tiene cáncer broncogénico de células pequeñas, generalmente va a quimioterapia. No cirugía, quimioterapia. O después de un estudio individual se puede determinar por un consenso con médicos, oncólogos, especialistas, cirujanos o radiólogos. Cáncer broncogénico hay que hacer el estadiaje, lo que les he dicho. Hasta ahora está, y hace 2 años ha salido el nuevo estadiaje que lo vamos a revisar. Y el estadiaje tiene que ver con el pronóstico. Y el estadiaje tiene que ver hasta dónde viajó, hasta dónde se fue. Y ese es el pronóstico. Y el pronóstico tiene que ver con el nivel de metástasis linfática. Linfática, vamos a decir que ya se fue el cerebro. Si ya se fue el cerebro, ya está el partido perdido. Metástasis linfática, o sea, cuánto ha agarrado. Si ha agarrado un ganglio dentro del pulmón, un ganglio en el vidrio o un ganglio en el mediastino. A eso se refiere metástasis linfática. Ya voy diciendo que cuando se coge un ganglio en el mediastino ya no se opera. Eso se llama N2. Ganglio en el mediastino es N2. Entonces, todos mis esfuerzos tengo que hacer para diagnosticar esto, que no tenga ganglio en el mediastino. Si no tiene ganglio en el mediastino, puede operarse. Obviamente tampoco que no tenga metástasis, ¿no? Pero lo más difícil es los ganglios en el mediastino, detectarlos. Es todo un tema, como vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con cáncer de pulmón? Pues tener síntomas broncopulmonares como por irritación, tos seca, por ulceración, expectoración mucosa, purulenta, hemoptisis, extensión a la pared, dolor, por obstrucción, ronco, sibilantes, fiebre o disnea, ¿no? Extrapulmonares, puede haber derrame pleural, hemos visto, síndrome de vena cava, por compresión, por obstrucción esofágica y disfagia, por afección recurrente, disfonía que altere al laringio. Al fénico puede haber hipo repetido, ¿no? O el síndrome de Krauss-Werner-Horner, ¿no? Que es la tosis con miosis. Manifestaciones esqueléticas, la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, los famosos dedos en palillo tambor, que se puede ver en neuropatías crónicas como la fibrosis pulmonar idiopática o como un síndrome paraneoplásico, ¿no? Manifestaciones neuromusculares, la neuropatía periférica, los dolores, las neuropatías, la degeneración cerebrosa aguda, la encefalomiopatía, la polimiositis, el síndrome de Eichler-Lambert o miastenia laxus. Otros síntomas extratorácicos, manifestaciones metabólicas como
puede haber metabólicas, hematológicas y vasculares, o dermatológicas, ¿no? O inespecíficas. Metabólicas, por ejemplo, puede haber hipoglicemias, ¿no? Puede haber componentes de trombosis hematológicas, trombosis arteriales, trombosis. Si hay trombosis arterial y venosa, eso es cáncer. Manifestaciones dermatológicas, nódulos, ¿no? Acantosis nigricans, una pigmentación negra en la piel. Sospecha de metástasis, ganglios cervicales o supraaviculares. Si hay dolor en el hipocondrio derecho, puede haber infiltración del hígado, distensión de la cápsula de Wilson, dado mucho dolor. Si hay hipotensión, hiponatremia y compromiso de las glándulas suprarrenales. Si hay hematuria, compromiso del riñón. Si hay dolores óseos, hay metástasis óseas. Si hay cefalea, náuseas, vómitos o convulsiones, compromiso metastásico pulmonar, ¿no? O nódulos que podemos palpar en la piel. Al pulmón le gusta, ojo, le gusta el hígado, le gusta el cerebro, le gusta las suprarrenales y le gusta la piel. Esos son los sitios que más manda el pulmón. Hígado, cerebro, suprarrenales y la piel. Entonces, cuando uno tiene estos síntomas de estos pacientes, que puede ser cualquier tosedor crónico, que hay que descartar jóvenes, tuberculosis, y si son mayores de edad, tuberculosis y cáncer, ¿no? El diagnóstico hay exámenes imprescindibles y exámenes complementarios. El imprescindible es el que hace un hemograma, una hemoglobina, ¿no? Pruebas de función renal, de función hepática, una radiografía de tórax, PA y lateral. Hay que hacer una broncoscopía, una citología del derrame, si es un derrame pleural, hay que punzar y mandar para analizar. Hay que hacer una tomografía de tórax y un estudio de función pulmonar, porque estos pacientes podrían entrar a una cirugía, ¿no? La radiografía de tórax podemos tener alteraciones nos puede dar un valor diagnóstico de una tumoración hasta un 88%. Y hay que diferenciar las alteraciones ciliares, parenquimatosas, alteraciones de estructuras intertorácicas extrapulmonares. Por ejemplo, acá iliares, ¿no? Acá hay un compromiso para traquear derecho, ¿no? Para iliares, además de un nódulo en el pulmón. Igual acá, tenemos igual acá para iliar derecho, este compromiso basal derecho, ¿no? Esta masa, anormalidades parenquimales, ¿no? Este compromiso también basal, parénquima, este compromiso retículo nodular, que se ve como estos infiltrados retículos nodulares en el carcinoma bronquiolo alveolar, se confunde mucho con tuberculosis, estos velamientos del síndrome de mediastino quieto, miren cómo está el mediastino, ni siquiera está dispersado, sino bien está recaído, hay que sospechar que hay una atelectasia, puede haber derrame, pero predomina la atelectasia, o esta densidad, este infiltrado de menor densidad, ¿no? Diferente a la base. Esta es una atelectasia segmentaria. Si tomamos la lateral, miren el lóbulo superior del lóbulo izquierdo. Superior izquierdo, ¿no? Este es el superior, este es el anterior y este es el posterior. Entonces, no está todo el pulmón, sino es una atelectasia segmentaria. Igual este compromiso iliar, ¿no? Igual iliar y pleural, ¿no? Este igual tenía acá el ilio, ¿no? Derrame pleural. Entonces, nos puede dar esos componentes ciliares, parenquimales, pleurales, que nos pueden hacer sospechar sobre lo que es una tumoración. La tomografía está obligada y debe abarcar el abdomen, porque hay que descartar ojos si hay metástasis en el hígado, ¿no? Nos permite valorar las características de la lesión y su relación con las estructuras vecinas, si es que infiltra la pleura, si es que infiltra el pericardio. Además, nos da como una guía para muestras de las lipas, para las punciones percutáneas, útil para valorar la punción aspirativa transbronquial. Se punza una aguja a través de los bronquios, sobre todo del mediastino, para estudiar ganglios, como vamos a ver. Y para decidir la mediastinoscopía, útil para la estadificación del cáncer broncogénico. Los nódulos pulmonares de forma y tamaño, por ejemplo, estos redondos son benignos, estos redondos suelen ser benignos, ¿no? Hay igual que estos poligonales, que también pueden ser benignos. Normalmente son un 80% son inflamatorios. En cambio, todos aquellos que son dentados, espiculados, lobulados, indentados o con signo de halo, la gran mayoría son malignos.
Entonces es muy importante conocer la forma de este nódulo. Si es redondo o especulado, redondo o poligonal, suelen ser benignos. En cambio, toda forma irregular, lobular, especulada, indentada o sin halo suelen ser malignos. Y así es como podemos diferenciar algunas características en estos nódulos. La tomografía nos permite de estos nódulos, por ejemplo, subsólido. ¿Se acuerdan ayer? Videodelustrado. Cuando son subsólidos puede ser la hiperplasia adenomatoidea, que es una lesión premaligna o que puede desaparecer hasta un 20%. O pueden ser benignas. Subsólido. Cuando es sólido, aumenta la malignidad. ¿Ya? Entonces es importante eso. No solamente ver el tamaño del nódulo, sino la consistencia. Cuando es videodelustrado puede ser inflamatorio o un maligno, la hiperplasia adenomatoidea atípica, que esto puede desaparecer hasta un 20%, hasta un 80% puede desaparecer y un 20% convertirse en cáncer. Muy bien, y es así más o menos como podemos ver, video puro, hiperplasia adenomatoidea atípica, y cuando va acompañando, creciendo el componente sólido, puede aparecer el adenocarcinoma. Será in situ, mínimamente invasivo, ¿no? O invasivo, ¿no? El lipídico o el mucinoso. Muy bien. Entonces acá lo que hay que saber es que cuando hay componente sólido, aparece la posibilidad de cáncer. Entonces una hiperplasia adenomatoidea típica, ¿verdad? ¿Ve? Puro vidrio. Si se hace una biopsia, se encuentra así, una hiperplasia. En cambio, la de carcinoma in situ, menos de 3 centímetros, ¿no? En la tomografía podemos verlo acá con un componente, ¿no? Componente de vidrio ilustrado, un poquito sólido en el medio, ¿no? Igual acá, este vidrio ilustrado con sólido en el medio, ¿no? Ese es el invasivo, ¿no? Y el adenocarcinoma, ¿no? O el lipídico, igual, pues un nódulo menos de 3 centímetros, menos alrededor de 5 milímetros, pero con signo del halo. Entonces, lo que quiero transmitirle con estas imágenes es que cuando es vidrio puro y menos de 3 centímetros, de 3 milímetros, probablemente sea benigno o una hiperplasia adenomatoidea. Cuando hay componente sólido, aumenta las posibilidades de malignidad, ¿no? Otros elementos que hay que hacer, la citología de esputo, la punción pulmonar transtorácica, el EGUS. El EGUS es una ecografía endobronquial. O sea, el broncoscopio tiene en la punta un ecógrafo. Con eso podemos identificar y estudiar los ganglios, ¿no? La mediastinoscopía es un tubo que se mete por el mediastino, nos permite ver los ganglios, permite ver y tomar una biopsia de esos ganglios, ¿no? La gammagrafía ósea para ver si hay metástasis óseas, la gammagrafía con galio o la tomografía cerebral o la tomografía con emisión de positrones, el PET scan, ¿no? Son todos los estudios que ver para ver si hay metástasis y el estadiaje. La broncoscopía, cuando hay un tumor visible, podemos tener en el bronco aspirado, en el cepillo bronquial o en la biopsia bronquial hasta un 90% de posibilidad. Cuando no es visible, baja la rentabilidad. Esto podemos ayudarnos con algunos estudios de imágenes, como por ejemplo la fluoroscopía, cuando no es visible. Esto es un tumor visible que se ve ahí, por mucosa infiltrada, esta es una mucosa esta lesión exofítica. Entonces, no sé, esta mucosa radiada, infiltrada, ¿no? Son mucosas que nos van a dar alta positividad al estudio broncoscópico. Pero cuando no se ve, por ejemplo, acá tenemos un nódulo acá arriba, uno va a hacer el estudio broncoscópico y es normal, ve acá un tumor acá arriba, entonces son no visibles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos echar mano a la fluoroscopía. Acá está la lesión, entonces se pasa el broncoscopio llega hasta acá y se mete una aguja hasta el final, hasta esa lesión y toma una biopsia. Y en esa biopsia nos puede decir que células de células epiteliales neoplásicas compatibles con carcinoma a células pequeñas, o sea, o ADCEL. Y dijimos que el tratamiento de estos son quimioterapia. Si nos hubiéramos guiado solo por las imágenes, está localizado, lo iríamos a cirugía. Y la cirugía no va bien, porque a veces ya estos están, ya pues, han proliferado, ¿no? Entonces, cuando es células pequeñas es quimioterapia.
Muy bien. El esteroidaje. Lo importante acá es el esteroidaje. El carcinoma broncogénico en no células pequeñas. El esteroidaje. El esteroidaje es el TNM. El TNM es tumor, el N es ganglio y el M es metástasis. ¿No? Esta es la clasificación, el TNM, la clasificación nueva, en la cual esta es la octava clasificación, ¿no? La octava clasificación, ¿no? Del TNM. Se está trabajando en la novena, que va a salir para 2024 de acá a 4 años, ¿no? Y el TNM, lo que han hecho acá es variar, por ejemplo, T1A, T1B, T1C, lo que decía, tumor menos de 1 centímetro, de 1 a 2 y de 2 a 3. O sea, no es lo mismo 2.8 que 1.1, o 2.5 que 0.8, no es lo mismo. Ese que está cerca al 3, o sea, antes era, T1 era menos de 3, entonces el 2.8 le daban el mismo tratamiento que el de 0.8, ¿me dejo entender? Entonces no es lo mismo. Entonces acá T1A, T1A, T1B, T1C. Entonces obviamente mejor pronóstico va a ser el T1A que el T1B, ¿ya? Igual se ha hecho con el T2, con todos ellos, ¿no? El T3 es tumor más de 5 centímetros, pero menos de 7, entre 5 a 7 centímetros, ¿no? El T4, más de 7 centímetros, ¿no? ¿Ya? Y el N, es el N, acá hay que echar N0, que no hay ganglios, N1 son ganglios ipsilaterales, están dentro del pulmón, y el N2 es ya el que está en el mediastín. Ojo con el N2 ya lo hace inoperable a esta patología, inoperable. También ha cambiado un poco el M, ¿no? Pero no nos vamos a detener en esto, ¿no? Acá igual, miren cómo con la nueva clasificación, entonces yo puedo tener acá que con la nueva clasificación, el T1A, cuando es un tumor de 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, N0, M0, el T1B es entre 1 a 2 y el T1C de 2 a 3 centímetros. Y miren la sobrevida, la sobrevida cuando es T1A hasta el 92%. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado hasta en el 97, 2000, tenía sobrevida de 67% a los 5 años? Acá 92%. T1B 83, 86, T1C 76, 81, el T2A 74, el T2B bajan, ¿no? Va bajando. Entonces, por eso es importante hacer una buena clasificación, estas reevaluaciones de las clasificaciones. También es útil el PET para estudiar el mediastino, para estudiar los ganglios. El PET, ¿no? Tiene una sensibilidad hasta un 91%, especificidad 88%, pero también hay falsos positivos, ¿no? La hiperplasia, la inflamación, la granulomatosis, la silicosis. Si el PET es negativo, toracotomía. Si el PET es positivo, hay que hacer mediastinoscopía. Entonces, ¿cómo estudiar los ganglios para este viaje? Y hemos visto que uno es el PET, ¿verdad? Lo otro es, como ven acá, ganglios, hay que punzarlos, ¿no? Hay que punzarlos. La punción aspirativa con la hoja de guan. Esto es lo que primero, es lo que nosotros hacemos acá, en Arequipa, es buscamos el N2, punzamos esto y el patólogo nos va a decir lo que es. Esta es una aguja, ¿no? Esta aguja entra en el broncoscopio, entra así y ahí perforamos la tráquea, la carina. Y acá, llegamos acá y aspiramos con una jeringa que tiene la aguja en el extremo de afuera, se aspira y se hace una succión. Entonces es como podemos tener, este es el mapa de todos los ganglios, y podemos pinchar estos ganglios y estudiar citológicamente. No tiene que conocer bien anatomía para no dañar la
las estructuras, estos ganglios que están acá, ¿no? La otra forma para estudiar estos ganglios es la ecografía transbronquial, ¿no? Acá tenemos el broncoscopio, tiene un ecógrafo en la punta y podemos encontrar los ganglios y sale la aguja. De esta manera tomar la muestra, ¿no? Este es el broncoscopio, acá tiene la punta del ecógrafo, el EBUS se llama EBUS, ¿no? En la cual podemos pues estudiar, ¿no? Entonces, vamos, los estadiajes, ¿no? Vamos a pasarlo. Acá solamente para mostrarles cómo en los estadiajes, en el 1A, 92%, 83% de sobrevida, ¿no? Incluso en el estadio 3B, a los 5 años, 13%, ¿no? 3A, 3B, 26%. Antes nadie llegaba a los 5 años de vida. Hoy, pacientes que están en 1A, ¿no? Hasta un 92-85%, ¿no? De sobrevida. El tratamiento, las opciones farmacológicas para el cáncer de pulmón incluyen quimioterapia y la terapia molecular. La quimioterapia es en su forma de paliativa, adyuvante y no adyuvante. Los esquemas que se utilizan en cáncer de pulmón no microcítico son los siguientes. Primera línea, combinación de 2 drogas con base de platino, cisplatino, ¿no? Y también se pueden usar algunos inhibidores de los receptores del crecimiento del epitelio, ¿no? Segunda línea, docetaxel, pemetrexed y terapias anti-factores de crecimiento. Y tercera línea, las terapias anti-factores de crecimiento de acuerdo a los marcadores genéticos, ¿no? Este es como nos muestra con las clasificaciones antiguas, ¿no? Teníamos sobrevidas de 53% a los 5 años y 29% en T3. Luego mejoramos a 77%, ¿no? Sobrevivir a los 5 años, esto fue con la séptima, ¿no? Y con la octava clasificación, tenemos hasta 92%. Miren, como de 50 el T1A, de 53 ha pasado a 92%. Y esto gracias a esta división de A, B y C, ¿no? Y los estudios también para descartar compromiso de ganglios. Es importante la caracterización molecular de cáncer pulmonar pequeñas, ¿no? Entonces, para ello hay que ver el fenotipo, ¿no? Si es un adenocarcinoma, todos pueden ser iguales, pero acá lo importante es ver el fenotipo, ¿no? Si es KRAS o EGFR, ¿no? O ALK, ¿no? Que son los que más se están usando. Y cada vez miden todos los marcadores que hay. Ahí hay que hacer un estudio genético del tumor. O sea, ya no solamente nos es útil decir es un adenocarcinoma. No, es un adenocarcinoma con expresión genética para ALK, EGFR, ALK, KRAS, ¿no? EROS, o sea, todos estos tipos de marcadores, porque la terapia es diferente, ¿no? Entonces, cuando uno aplica con la terapia un target adecuado por terapia genética, la sobrevida es mejor, ¿no? Y acá podemos tener, ¿no? Para las mutaciones de EGFR, tenemos, por ejemplo, el erlotinib, gefitinib, afatinib, ¿no? Para ELK, el crizotinib, o para otras mutaciones, ¿no? Otro tipo de medicamentos, ¿no? Son terapias guiadas. Algunos tipos de medicina preventiva, tipos de prevención, ¿no? Sobre todo cuando hay lesiones premalignas o cuando se hace el screening, ¿no? El famoso screening que se puede hacer en pulmón, ¿no? En los pacientes fumadores se puede hacer unas tomografías y en esas tomografías se puede ver nódulos, por ejemplo, vídeos de pequeñitos en pacientes con factores de riesgo. Se podría dar unas cuestiones de terapia de prevención, ¿no? Como dejar de fumar, ¿no? O algún tipo de... Se está trabajando mucho en la quimioprevención, quimioprevención, ¿no? Hay trabajo con aspirina, con estatinas, algunas vitaminas que pueden revertir estas lesiones. Pero bueno, sobre todo acá en la prevención está en dejar de hacer en los estudios de screening, en las poblaciones de riesgo, como la tomografía de baja dosis, se puede usar en las poblaciones de riesgo, y que algunos elementos químicos que se están estudiando, como aspirina, como estatinas, vitaminas,
para tratar de regresionar ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces el screening en mama, por ejemplo, la mamografía, en pulmón, de alta resolución, de baja dosis, de baja densidad, así se llama, de baja dosis. Una tomografía especial en la cual la radiación es mínima, se baja mucho y podemos identificar estas lesiones premalignas o, ¿no?, sobre todo como nódulos pequeños en vidrio ilustrado. Recuerden, cuando es un nódulo con componente sólido, sí hay posibilidad de que sea maligno. A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Entonces, algunos cánceres de pulmón se pueden detectar accidentalmente en etapas tempranas a realizar estudios por otras razones, ¿no? Una pequeña porción se puede curar el cáncer, ¿no? La detección temprana consiste en el uso de exámenes para encontrar una enfermedad en personas que no presentan síntomas. Eso se llama incidental y esto se llama screening, ¿no? Screening. Entonces, el screening es cuando uno puede, tiempo libre de espera, uno tiene acá, cuando no hay screening, la etapa preclínica, la clínica y la muerte, ¿no? En cambio, cuando uno hace puede desarrollar acá la enfermedad y acá los síntomas. Entonces uno puede detectar antes que aparezcan los síntomas, ¿no? Cuando ya empezó la enfermedad, entonces yo puedo intervenir acá y este va a ser el tiempo de espera. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando un screening tenga valor, tiene que impactar en la mortalidad, no en el diagnóstico. No hacer más diagnóstico, sino impactar en la mortalidad. Tiene que aumentar la sobrevida. Esto que quedan 2 años, acá tenemos que aumentarlo a 7, 8, 10 años. Entonces, todo estudio tiene cuando aumenta. De ahí acá tenemos como en estos estudios se demostró que la tomografía de baja dosis sí tenía un impacto en la mortalidad de cáncer de pulmón, ¿no? Y como les dije, estos nódulos se pueden identificar, ¿no? Entonces, cuando ya son sólidos, espiculados, probablemente son pequeños, son lesiones localizadas, ¿eh? Lesiones localizadas, entonces eso se puede tener un tipo de tratamiento especial, ¿no? Y eso son lo que, bueno, esto tendría que tratarse, puede ser un T1A, ¿no? T1A, T1B, y se puede sacar este lóbulo y el paciente puede, pues, tener un excelente pronóstico, ¿no? Entonces recuerden que en el T está esta diferenciación, T1A, T1B, T1B y C, ¿no? Y en el N está el N2, demostrar que no haya ganglios. Y para demostrar que no haya ganglios tenemos que hacer estudios como tomografía, como PET, o algunos estudios invasivos como la punción aspirativa de Wang o el EBUS. El EBUS es el mejor estudio para hacer la evaluación del mediastino. No hay ganglios en el mediastino y si no hay metástasis, el paciente se puede operar. O sea, hemos hecho una verdadera estabilidad. Lo que pasaba antes era, uno miraba la tomografía, aparentemente no había. Entraba a cirugía, lo operaban, era un nódulo, pero encontraban 2, 3 ganglios. O a veces ni siquiera lo buscaban. Entonces ese paciente en 2 años hacía metástasis. Entonces se hacía una mala clasificación. Hoy en día se está reevaluando estas clasificaciones, como les he mostrado, y también los métodos de estudio, sobre todo para determinar el mediastino, ¿no? El mediastino. Ya tenemos que ir a pinchar, a buscar los ganglios del mediastino, que pueden estar tomados, o sea, macroscópicamente grandes en la tomografía, o no. A veces no están lo suficientemente grandes como para ver, pero sí ya están infiltrados. El ecógrafo nos ayuda mucho a ver eso. En Estados Unidos, en Europa, no operan a un paciente con cáncer de pulmón, por más que tenga un nódulo localizado, si es que no le han hecho un EBUS. El EBUS tiene que entrar, ubicar los ganglios y pincharlos. Los pincha. Todos son negativos, se opera. Si uno es positivo, no se opera. Se le puede dar quimioterapia, citología, reducción, quimioterapia, y después de eso se puede repetir y si todo sale negativo, se puede operar. Esos son los grandes avances que hay en cáncer de pulmón. Pero hacer un buen estadiaje. Eso tiene que ver con el pronóstico. Y lo otro es tomar las muestras, las biopsias, para hacer no solamente la tipificación de adenocarcinoma o epidermoide, sino la tipificación genética molecular, que me diga qué gen asociado está a ALK, ¿no? O EGFR, para poder dar una terapia dirigida. Y de esa manera el pronóstico, así haya
enfermedades avanzadas, el pronóstico ha mejorado. Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado, ¿no? La clase de cáncer pulmón y derrame pleural. ¿Tuvieran alguna pregunta?